Súper chicos, como siempre agradecer a nuestros amigos de Canal Prevención que nos permiten estar transmitiendo por todas nuestras redes, la plataforma Eventia, y a todos los colegas que lo están escuchando, lo están viendo por las distintas plataformas. Vamos a presentar, ¿no es cierto?, a Macarena Candatapia de la Unidad de Prevención y Vigilancia de la Intendencia de Seguridad, que nos va a hablar de salud mental y riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cómo está, Macarena? Bien, gracias. Hola a todos y todos. Gracias por la invitación, Alejandro. Las pantallas son todas tuyas, tenemos alrededor de 30 40 minutos para que después vienen preguntas tanto de Facebook Live, de YouTube, de la plataforma Eventia y los congresales que están unidos en Zoom, que también pueden participar y hacerte algunas consultas. Así que te escuchamos con mucho cariño y atento a tu presentación. Bueno, gracias, Alejandro. Como mi internet no está funcionando a lo mejor, voy a mantener mi cámara apagada. Yo no los voy a estar viendo, así que cualquier cosa que ocurra, te pido por favor que me avises por audio. ¿Perfecto? Ningún Así problema, que, pero tranquilo porque las preguntas siempre al final. perfecto. No, pero si yo me quedo pegada o no pasa el slide, por ejemplo, a eso me refiero. Bueno, gracias por la invitación al seminario. Buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de hacer lo más dinámico y entretenido posible esta presentación, considerando la hora que nos tocó hablar sobre este tema. Como bien me presentó Alejandro, yo trabajo en la Unidad de Prevención y Vigilancia de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, y una de las principales funciones de esta unidad es crear regulación. También fiscalizamos y hacemos bastante investigación y desarrollo en materia de seguridad ocupacional, no solo de riesgos psicosociales, sino de todos los factores ocupacionales que presenten en los lugares de trabajo. Yo les voy a hablar de salud mental en general, vamos a revisar su definición, pero también vamos a hacer un zoom y vamos a hablar en específico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿verdad? Eh, Mucho se habla y mucho se ha hablado, sobre todo en el contexto de esta pandemia, sobre salud mental, que ha impactado a los jóvenes, a los niños, a todos en general. Han salido bastantes encuestas y estadísticas al respecto, pero es importante recordar y repasar qué se entiende por salud mental o cuál es la definición de salud mental. Y acá, como ustedes lo pueden ver, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. ¿Qué cosa les llama, si la miran con detención la definición, qué cosa les llama, por ejemplo, la atención de esta definición? En ninguna hace referencia a enfermedad o patología mental, ¿verdad? Su definición. Vemos que lo primero que nos dice que la salud mental tiene que ver con un estado de completo bienestar, no solo del tema mental, sino que es un sentirse bien de manera completa, en el que una persona, cualquiera de nosotros, se siente capaz y puede realizar sus capacidades, puede desempeñarse en lo que sabe, en lo que conoce, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, cualquier situación que nosotros enfrentamos en los lugares de trabajo, como tener que presentar un proyecto, terminar una tarea encomendada, hacer una presentación, enfrentarse al público. A veces nos pone una situación de nerviosismo porque tenemos que enfrentar un desafío, pero esos son estrés normal que pasan en un momento, ocurre el hecho al cual estábamos preparados para enfrentar y luego entonces volvemos como a estado de calma, ¿verdad? Y de trabajar de forma productiva, es decir, el trabajo tiene un rol fundamental, esencial en la definición de salud mental, lo que se entiende por salud mental. Es decir, cuando yo trabajo y siento que soy parte de una comunidad, como lo dice al final, de contribuir a su comunidad. Soy parte de un todo, no estoy aislado, somos una cadena, yo contribuyo, ayudo a otros, otros están conmigo y trabajan, y entonces formamos una comunidad, una sociedad. Eso es lo que entonces se entiende por salud mental. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la salud mental? Eh,
presiones económicas persistentes, pobreza, educación, cambios sociales rápidos, el trabajo, volvemos a aquí, el trabajo tiene un rol fundamental en la definición y en la salud mental de las personas, la discriminación de género, la exclusión social, la violencia y la violación de los derechos humanos son las 7 determinantes que la Organización Mundial de la Salud ha definido como esenciales para la salud mental de cualquier persona. Y nosotros entonces, como estamos hablando en este contexto de trabajo en el mundo laboral, vamos a centrarnos en uno de los determinantes, que es el trabajo. El trabajo tiene cosas positivas, cosas negativas. Lo positivo tiene un sentido de propósito, el trabajo me genera metas, desarrollo, objetivo, que me gustaría hacer una carrera profesional, ¿verdad? Una carrera dentro del ámbito laboral, me da un propósito, me siento identificado con lo que hago, ¿no? Yo, en general, en lo cotidiano, muchas veces en las reuniones sociales o cuando nos presentamos, lo que hice yo al principio de esta presentación, es decir, dónde trabajo, qué hago, a qué me dedico, nos genera una identidad como persona. Por cierto, no es lo único, pero es una parte importante de que nos da identidad. En el trabajo cada uno de nosotros puede desempeñar sus habilidades, puede entregar sus conocimientos, perfeccionar, entonces nos da un espacio para desarrollarnos profesionalmente como personas. Sí, Hay un lo micrófono voy a abierto. buscar. Angelina. Gracias. Responsabilidad, ¿no? En tanto a mí me encomiendan tareas y hay otros que confían en mí, nos entregan un grado de responsabilidad y nosotros confiamos en otros que van a desarrollar bien su trabajo. Cuando me invitaron a esta presentación, yo me imagino que quienes nos convocaron nos dieron esa confianza, pero nos entregaron también una responsabilidad de que íbamos a poder desarrollar la mejor manera posible esta presentación y entregar el conocimiento a los participantes. Por cierto, nos permite mantenernos como familia, como persona, para desarrollar otros aspectos de nuestra vida porque nos genera unos ingresos, nos entrega recursos económicos y además también es un espacio social, ¿no? Donde nosotros nos encontramos con otros, un espacio de colaboración, de entregar un servicio, de vender un producto y de tener a otro alrededor. No es solo por mí mismo, sino que también colaboro en lo que ya vimos en la definición de salud mental, que es esta comunidad y esta vida en sociedad. Lo negativo muchas veces no podemos lograr o no nos dejan lograr o hay muchas trabas para lograr lo que nosotros queremos, por lo tanto puede generar frustración, eventualmente genera sobrecarga, es decir, tengo más trabajo del que yo puedo realizar en un tiempo y que no impacte mi bienestar y mi salud. A veces hay abusos en los lugares de trabajo, eventualmente también un trabajo en el cual no se haga una debida prevención de los riesgos laborales ocupacionales puede llegar a impactar la salud de las personas y producir una enfermedad de cualquier tipo. También sabemos de accidentes laborales y eventualmente todo esto puede llegar a provocar la muerte de una persona. Entonces vemos que el trabajo es parte esencial de lo que se entiende por salud mental y el trabajo además, como acabamos de revisarlo, tiene todo un lado positivo, pero también tiene algunos aspectos negativos. Y lo importante entonces en el tema de los factores de riesgo psicosocial es identificarlos para saber qué es lo que estamos haciendo bien dentro de un lugar de trabajo, para todo este aspecto negativo que puede generar el trabajo, poder mitigarlos o eliminar estos riesgos, ¿verdad? Los factores de riesgo psicosociales en el trabajo se reconocieron hace ya mucho más de 30 años como elementos positivos y negativos de los lugares de trabajo. Y es más probable que en un ambiente de alto riesgo psicosocial, es decir, aquellos lugares de trabajo donde no se gestionan debidamente los factores psicosociales, se produzcan más situaciones de acoso o de hostigamiento pueden ser caldo de cultivo para enfermedades. Hay algunos estudios también que han relacionado el alto nivel de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo con mayor accidentabilidad.
Al respecto, en nuestro país, en el año 2013 se publicó el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, que obliga, mandata a todas las instituciones públicas o privadas a evaluar los factores de riesgo psicosocial con el instrumento Cuestionario Suceso ISTAS 21, que evalúa los riesgos psicosociales en el trabajo. Ahora, también hemos visto que los lugares de trabajo con una buena gestión de los riesgos psicosociales impactan positivamente en la salud mental de las personas, en la salud en general, en el bienestar, pero también en la productividad de las empresas y las organizaciones. Es decir, gestionar los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones no solo es bueno para las personas que allí trabajan, se desempeñan, sino que también para la institución o la organización que ve un mejor desempeño, una mejor productividad. Un buen lugar para trabajar es aquel donde entonces nos entregan, de acuerdo a la definición, posibilidades de desarrollo, ¿no?, profesional, de capacitación y de aplicar mis conocimientos, donde hay un reconocimiento a mi trabajo, hay una retribución al respecto de todo ese esfuerzo que yo hago, y también se aprecia y se percibe un sentido de equipo, y donde, por cierto, hay una condena explícita a cualquier conducta de acoso. En el fondo, la mejor promoción de la salud mental es centrarse en los factores que mantienen y mejoran nuestro bienestar psíquico. Y qué mejor que hacerlo gestionando los factores de riesgo psicosocial, ¿ya? Eso es la mejor forma de promover y de tener y de contar con lugares de trabajo saludables, ¿no?, y que procuren un bienestar general, por lo tanto una buena salud mental de las personas que allí se desempeñan. Ahora, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial laboral? De acuerdo a la OIT, los factores psicosociales son las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización y las capacidades, necesidades, cultura del trabajador, y las consideraciones personales y externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, rendimiento del trabajo y satisfacción laboral. Esa es la definición de la OIT del año 1984, que salió publicada en el 86, si no me equivoco, y es la que nosotros como Ministerio del Trabajo, como Superintendencia de Seguridad Social y también el Ministerio de Salud han acuñado para definir lo que se define como riesgo psicosocial, factores psicosociales en el trabajo. Quizás esta definición no queda clara pero si, por ejemplo, yo les digo que la cantidad de trabajo, el manejar mucho conocimiento para desarrollar su autonomía que tiene el libro, Sí, tenemos un problema ahí de conectividad. Ahí Macarena va a volver a entrar, así que denlos un par de minutos para ver eso. Ahora sí, probemos si vamos de nuevo. Macarena, se te iba el audio, así que tratemos de nuevo ahora. Alejandro, me desconecté. ¿En qué parte quedé? Eh, es que justo iba en la... Ah, pues segundo. Estaba hablando de, de la salud mental en el trabajo. Pero estaba en la lámina de que estoy describiendo los riesgos psicosociales. Así es. Ah, ya, continúo. Perfecto. Creo que quedé acá, ¿no? Eh, si yo les comento cantidad de trabajo, manejar mucho conocimiento, tomar decisiones difíciles, esos son Tiene, factores psicosociales en el trabajo. Aquí claro, tiene que quedé. compartir, justamente tiene que compartir pantalla y quedamos Ay, no súper. la estoy compartiendo, yo la veo compartida. No, como se cayó, se salió la compartir. Ok, dame un segundo. No entiendo.
Ya. Ahí la están viendo, me imagino. ¿Sí? Ahí sí. Ya, lo estoy tratando de colocar en modo presentación. Ya, ahí vamos. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? De cuándo puede tomar una pausa o del sentido de identidad y de pertenencia que las personas tienen con su trabajo. Aquello entonces tiene que ver con factores psicosociales. Estos son factores psicosociales. Si yo tengo claro cuáles son mis responsabilidades, hasta dónde yo tengo que cumplir con mis tareas, sé lo que tengo que hacer, si yo siento que la distribución del trabajo es equitativa dentro de mi equipo, si cuento con apoyo de las jefaturas y si tengo una buena o no relación con mis compañeros, eso también son factores psicosociales en el trabajo. El reconocimiento del trabajo bien hecho o del trabajo realizado o de cumplir en los tiempos establecidos tiene que ver con los factores psicosociales, así como tener estabilidad en el empleo, en el contrato y sentir y percibir que se es tratado justamente en el lugar de trabajo. Y por último, el tema de conciliar y de equilibrar el tiempo de trabajo con mi tiempo personal, compatibilizar la preocupación por responsabilidades domésticas con mis responsabilidades profesionales o laborales, también son factores psicosociales en el trabajo. Todo esto que está incluido en la definición de riesgo psicosocial es lo que mide el cuestionario a través de sus 5 dimensiones, ¿verdad? La primera son todo lo que se denomina exigencias psicológicas, lo segundo es todo lo que se conoce como trabajo activo y desarrollo de habilidades. El tercer grupo de factores psicosociales está en la dimensión apoyo social de la empresa y calidad del liderazgo. El cuarto grupo es todo lo que se conoce como compensaciones y por último el equilibrio trabajo-vida personal tiene que ver con la doble presencia. Entonces, si acá colocamos todos los riesgos ocupacionales que pueden estar presentes en un lugar de trabajo, los riesgos psicosociales son uno más y el factor de riesgo tiene que ver con el ambiente de trabajo y con la organización y condiciones de empleo y de trabajo que están presentes en un lugar de trabajo. Esto puede causar estrés, que en sí mismo no es una enfermedad, pero a la larga sí puede gatillar patologías tanto mentales como físicas, y la mejor forma para medir el nivel de riesgo psicosocial presente en los lugares de trabajo es a través del cuestionario Suceso de ISTA 21 y su metodología de aplicación, ¿verdad? ¿Cuáles son los actores relevantes en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial? En el empleador es el principal actor, pues él es el responsable de gestionar el riesgo en la organización. Siempre puede solicitar apoyo, ayuda, colaboración y asesoría a su organismo administrador al cual se encuentra adherido o afiliado, porque esto está dentro de las prestaciones preventivas que este tipo de organizaciones deben entregar a las entidades empleadoras. Los trabajadores, un rol fundamental, al tratarse de riesgos que tienen que ver con la organización del trabajo y por tanto con la interacción entre las personas, es muy importante que los trabajadores participen activamente, contestando el cuestionario, participando en el comité de aplicación, participando en el análisis grupal de los resultados y también haciendo seguimiento a las medidas preventivas que se diseñaron para intervenir. Los organismos administradores de la ley tienen un rol fundamental, como ya les comenté, en materia preventiva, pero también este tipo de organizaciones son responsables cuando un centro de trabajo entra a programa de vigilancia, ya sea por haber obtenido riesgo alto en la evaluación o por contar con la calificación de una enfermedad mental de carácter profesional, lo que se conoce como un evento centinela. Y ahí ellos son responsables de todo el proceso de prescribir y verificar las medidas, por cierto, y también de dar aviso a la autoridad sanitaria o a la dirección del trabajo en caso que la entidad empleadora no cumpla en los tiempos y no cumpla con las prescripciones entregadas por el organismo administrador de la República, son los que publican, dictan y ponen la norma con el protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial en el trabajo, y sus seremías regionales son las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de este protocolo.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección del Trabajo, son los responsables de fiscalizar también el cumplimiento de este protocolo, y nosotros como Superintendencia de Seguridad Social somos quienes fijamos la metodología de aplicación del instrumento. Nosotros instruimos y fiscalizamos en esta materia y en otras, por cierto, a los organismos administradores del seguro de la ley número 16.744, y también desarrollamos investigación y estudios al respecto. Lo importante de esta herramienta, o lo que la hace muy distintiva a otras herramientas de evaluación de riesgos ocupacionales, es que este es un proceso participativo en el que no solo se nos indica qué tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacer lo que hay que hacer. Y eso significa una metodología de aplicación del cuestionario, porque el cuestionario es más que cuestionario, un método de diálogo que se tiene que instaurar al interior de las organizaciones, ¿verdad? Lo primero entonces que se ha definido es la conformación de un comité de aplicación que tiene que estar constituido por representantes tanto de la parte de trabajadora como de la parte del empleador, en números iguales, de manera paritaria, con un máximo de 10 participantes. Este comité va a tomar las decisiones que de ahí en adelante se deban tomar respecto de ese lugar de trabajo, como por ejemplo cómo va a ser la campaña de difusión y sensibilización para que los trabajadores contesten el cuestionario. Para aquello entonces hay que hacer una campaña en la que de alguna manera tenemos que educar e informar qué son los riesgos psicosociales, por qué es importante medirlo, cuál es el objetivo, civilizarlos. Es un poco lo que hace la Teletón, ¿no? Cuando está en su campaña, que primero hay un mes de campaña de difusión y luego hay 2 días en el cual las personas tienen que ir a hacer su aporte al banco, ¿verdad? Acá un poco lo mismo, se tiene que definir un periodo en el cual se hace un periodo de difusión y sensibilización, y luego entonces se aplica el cuestionario. El comité de aplicación define tanto cómo se hace, en qué características, qué alcance tiene la campaña de difusión y sensibilización, de acuerdo a la cultura organizacional de cada uno de los centros de trabajo, porque conocen, al estar constituido por parte de los trabajadores y empleadores, conocen cómo es un lugar de trabajo, por lo tanto, qué cosas serían las mejores para realizar una campaña de sensibilización. Asimismo, este comité, conociendo esta realidad del centro de trabajo, va a definir en cuánto tiempo aplica el cuestionario. Puede ser una semana, un día, un mes, ¿ya? Pero eso va a depender de la realidad de la cultura organizacional que define el comité y que por cierto conoce. Eso transparente y participativo, entonces es la cuarta etapa. Acá lo importante es que no hay resultados buenos ni malos, hay resultados que nos muestran un nivel de riesgo para saber si tenemos que intervenir, de qué manera y fijarnos en qué dimensiones. Luego, en esa presentación de resultados está contemplado un periodo para la realización de análisis grupal de los resultados, porque si bien el cuestionario es una herramienta científica que nos entregan los resultados y que mide lo que tiene que medir, hay una parte cualitativa que es imprescindible realizar, porque nosotros podemos obtener un mismo resultado en 2 centros de trabajo distintos, pero que al ir a la parte cualitativa nos damos cuenta que la causa o el origen de ese nivel de riesgo en una u otra dimensión son cosas completamente distintas, ¿verdad? Entonces, la parte cualitativa es tan importante como la parte cuantitativa, pero además porque en ese análisis grupal nosotros vamos a conocer las sugerencias, los comentarios que nos puedan hacer los propios trabajadores que conocen lo que pasa en el día a día en ese lugar de trabajo, y nos pueden dar sugerencias de mejora, de cómo intervenir, y luego entonces son las medidas que se van a diseñar para llevar a cabo y bajar el nivel de riesgo o eliminar el riesgo si es posible en aquellos lugares de trabajo. Después, la etapa 5 tiene que ver con el inicio, la ejecución de las medidas. Es importante saber que acá no es necesario que se apliquen todas las medidas al mismo tiempo. Lo importante es que a esa fecha, a un mes después del análisis grupal de los resultados, exista una carta Gantt clara, precisa, con responsables y con tiempos establecidos de cuándo se van a empezar a ejecutar las medidas. La etapa 6 tiene que ver con el monitoreo y la verificación de las medidas, y luego la 7 es un proceso de reevaluación.
Es importante que se tenga en cuenta que esto es permanente, además es un aprendizaje organizacional, tiene que haber una comunicación permanente y el proceso siempre debe ser transparente. La idea es que cada etapa y cada decisión que se vaya tomando se tenga que comunicar, se debe comunicar a todos los trabajadores. Estamos en esta etapa, estas son las medidas, estos son los responsables, en esta fecha se va a aplicar. El hecho de que, por ejemplo, se haya instaurado el horario flotante es producto de la evaluación y es una medida de intervención en materia de riesgo psicosocial. Sugerencias para evaluar en pandemia al respecto de que hay muchos lugares de trabajo que están combinando o que han cambiado de modalidad de teletrabajo o que combinan trabajo presencial con modalidad telemática. Si bien en el actual cuestionario no existe una manera de identificar para saber si es que impacta de distinta manera a unos y otros trabajadores el tema de la modalidad de trabajo, nosotros hemos sugerido que en la parte de edición de unidades geográficas se puede editar y colocar como alternativas teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo presencial, teletrabajo y presencial, jornada mixta o las definiciones que el comité de aplicación estime pertinentes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ven los resultados? Los resultados ya lo conocen, se ven con 5 gráficos, o sea, con 5 barras en un gráfico de 3 colores, donde el nivel de riesgo bajo es el color verde, el color amarillo es medio y el color rojo es nivel de riesgo alto. Cuando una dimensión está en nivel de riesgo, cuando la prevalencia es más del 50%, es decir, más del 50% de los trabajadores de un lugar de trabajo se ubican en riesgo alto, medio o bajo para esa dimensión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se adjudica el puntaje? De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, cuando más del 50% de los trabajadores están en riesgo alto, es decir, en rojo, que es acá, es un punto de riesgo. Cuando ninguno de los colores alcanza más del 50%, entonces es un punto neutro, cero, y cuando el verde alcanza más del 50%, se otorga un punto de seguridad que es -1. En el caso del ejemplo, acá el nivel, se suman esos puntajes y el nivel de riesgo es +2, es decir, si no me equivoco, riesgo medio. ¿Ya? Ahora, una vez evaluado el lugar de trabajo, conocidos los resultados, nosotros tenemos que avanzar y ver cuáles son las medidas de intervención. Ya tenemos el análisis grupal, ya tenemos una serie de sugerencias entregadas por los propios trabajadores, pero necesitamos algunos criterios para definir cuáles de toda esa batería de sugerencias podemos llevar a cabo en nuestra organización. Algunos criterios es, por ejemplo, identificar aquellas dimensiones que afectan al mayor número de trabajadores del lugar de trabajo, que al desarrollarlas o al implementarlas impacten al más de un riesgo, a más de una dimensión al mismo tiempo, ¿verdad? Sobre todo en la versión completa. También es muy importante estar atento a lo que pasa en el análisis grupales, porque allí es donde en la conversación libre y en el diálogo que se genera ahí se pueden identificar aquellas desigualdades o discriminaciones que son percibidas así por los trabajadores, entonces tratar de intervenir y saber qué es lo que ocurre para poder mejorar ese tipo de situaciones. Y también formular medidas preventivas de forma concreta. No solo decir vamos a generar, por ejemplo, una actualización de los perfiles de cargo, sino que decir vamos a generar una actualización, va a estar lista en tal fecha, es decir, no solo decir qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer. También nos ayuda a definir a qué nivel, cómo se interviene, ya lo vimos, hay medidas que son a nivel organizacional, ¿verdad? Que impactan a todos los trabajadores. Hay medidas que pueden ser dirigidas solo a un grupo de trabajadores dentro de la institución, bien porque desarrollan tareas distintas, bien porque el nivel de riesgo y el análisis grupal arrojó que ahí pasa algo diferente a lo que pasa en la organización, por lo tanto tienen que haber medidas bien segmentadas para ese grupo de personas.
o para el puesto de trabajo en particular. Aquí es importante destacar que las medidas no van a la persona, sino que son al puesto de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo requiere que la persona que se desempeña ahí tenga tales características o tenga tal nivel de conocimiento o pueda enfrentar estas situaciones. La persona que está ahí tiene que ser preparada y entrenada para poder enfrentar lo que ese puesto de trabajo significa. Ya acá un ejemplo de cómo anotar el tema de las medidas en la carta GAN y en la planificación, poner el nivel de porcentaje de la, de la dimensión o subdimensión en riesgo. ¿Cuál es la pregunta? Tratar de identificar cuál es la pregunta que elevó el nivel de riesgo. En la columna de explicación está un resumen de lo que se conversó y se discutió en el análisis grupal respecto de por qué esa dimensión estaba en alto riesgo. Luego, anotar las medidas propuestas que se van a implementar, la fecha estimada de implementación, quiénes son los responsables del monitoreo que estas medidas se cumplan. Los responsables probablemente son las mismas personas que conforman el comité de aplicación, y luego el responsable de la institución de llevar a cabo esa medida de intervención, ¿verdad? Nosotros en diciembre del año pasado actualizamos el manual, agregamos un capítulo 8, en el que por cada una de las subdimensiones del cuestionario desarrollamos medidas de intervención, orientaciones más que medidas propiamente tal, porque ya, como lo dijimos, las medidas son a medida de cada lugar de trabajo, ¿verdad? No lo que funcionó necesariamente en un lugar de trabajo va a funcionar en otro lugar de trabajo. Ahora, volviendo y para cerrar, ya estoy en el tiempo, volviendo al cuadrito de las determinantes de salud que vimos al principio, vimos todo lo que tenía que ver con las cosas de salud mental en el trabajo, pero sin duda en este periodo de pandemia han habido cambios sociales rápidos que tienen que ver con la pandemia en sí misma, lo que ha llevado también a algunas presiones socioeconómicas persistentes para algunas personas. Por cierto, todas estas determinantes o aspectos que impactan en la salud mental tienen un impacto, y sobre todo en este periodo. Por lo tanto, hay cosas que nosotros en los lugares de trabajo podemos controlar, que es todo lo que revisamos para bajar un poco la posibilidad de que alguna persona tenga alguna afección en su salud mental. Tener en cuenta, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social hemos desarrollado una serie de herramientas para el tema de enfrentar de mejor manera la salud mental en el trabajo, tanto en época de pandemia como todo lo que tiene que ver con la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Todo está colgado en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social. Y algunas otras herramientas que son de la OIT, que me imagino que ya las conocen. Sí, me quería detener en algunos datos que nosotros sacamos este año respecto de resultados 2019 y 2020. Si ustedes aquí se dan cuenta, nosotros tenemos el nivel de riesgo alto por dimensión, y si en el año 2019, donde se concentraba el mayor riesgo era en las dimensiones compensaciones y doble presencia, para el año 2020 esto cambió. Doble presencia bajó y lo que asomó en esto tiene que ver con compensaciones, que está todo lo que tiene que ver con la estabilidad también del trabajo y el apoyo de la empresa y calidad de liderazgo. Y esto está un poco asociado, por cierto, al contexto que tuvimos que enfrentar durante el año 2020. ¿Ya? Es como un poco contraintuitivo porque uno podría decir que en la pandemia, con estar en casa, los niños en casa y todo, el doble presencia podía estallar en la evaluación, pues finalmente fueron otras las dimensiones que, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos como superintendencia, salieron adelante. Tener en cuenta la página de la Superintendencia de Seguridad Social, hay un banner con toda la información de la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Y esa es mi presentación, Alejandro. Quedo atenta a las preguntas. Dejo de compartir pantalla. Por favor. Perfecto. Estamos.
Maravilloso, hay datos re interesantes en esto. Yo insisto, yo invito a todos a investigar, seguir investigando todas estas materias. Eh, Porque si uno mira matemáticamente el tema, hay comportamientos distintos pre-pandemia y post-pandemia. ¿Ya? Hay una foto que es distinta y que es muy interesante de analizar, es muy interesante ver cómo la pandemia también va cambiando el comportamiento de los factores humanos. Es un dato que debes incorporarlo en los planes de trabajo, más aún cuando sabemos que más allá que controlemos la pandemia, el COVID es una situación que llegó para quedarse. Yo insisto en esta teoría del COVID cero que no existe, es bastante equivocado hablar de COVID cero, así como también cuando se habla de eliminar todos los riesgos, no, es imposible, no se puede eliminar. Podemos concluir al límite, ¿no es cierto?, inferior, ¿no es cierto?, al límite, hacia el límite de tendencias cero, pero de ahí eliminar todos los factores es prácticamente imposible. El riesgo tiene que gestionarse, tiene que poder administrarse. ¿Qué tipo de empresas hoy día son las que tenemos en la muestra? ¿Qué tipo de empresas están realmente aplicando la encuesta de factores psicosociales? Hay de todo tipo de empresas, o sea, como es obligatoria la evaluación de factores de riesgo psicosocial, hay de todos los sectores productivos. Hay más representación, no sé, del sector público, de comercio, de salud, pero están todos los tipos de empresas representados. ¿Y por Excepto las muy tamaño? pequeñas, es que excepto las muy pequeñas, que están exentas de acuerdo al protocolo, las que tienen menos de 10 trabajadores, no están obligadas a evaluar, salvo que tengan una enfermedad profesional, ¿no? O una denuncia de enfermedad profesional. Y en la página, como te comenté, tenemos unos documentos que se llaman Panoramas de Seguridad y Salud Laboral, que nosotros sacamos todos los años y ahí aparece desagregado por sector económico, por tamaño de Ujú. empresa y si es pública o privada. Así que Claro, ahí lo sí, pueden revisar en detalle. si uno mira los datos, hay sectores económicos que están más débiles que otros. ¿Y por qué es preocupante eso? Porque a menor tamaño la empresa también aumenta la informalidad de la empresa y tenemos sectores hoy día que no estamos cubriendo, que no alcanzamos a cubrir por la empresa que tiene, entre comillas, una buena cantidad de trabajadores, que en la discusión que le planteamos a Fernando Arap, ¿no es cierto?, en varias ocasiones, al intendente, a la superintendenta, ¿qué pasa hoy día con el riesgo psicosocial de las plataformas? Esa muestra hoy día no la tenemos. ¿A qué te refieres con las plataformas? Uber, por nombrar alguna. Claro, claro, sí, lo que pasa es que los datos que nosotros tenemos son de empresas que tienen contrato, ¿no? Que están Mire, formales en el justamente, mercado. sí, Como nosotros tomamos los datos de los organismos administradores, nosotros aquí estamos hablando de los que están cubiertos por el seguro. Por lo exacto. tanto, tenemos un desconocimiento respecto de aquellos trabajadores informales porque no tenemos cómo pesquisar el dato. Justamente, fíjate que hay datos diferentes en la Dirección de Informática del Ministerio de Salud y la suceso incluso respecto a la mortalidad en el mundo del trabajo. Datos que son absolutamente distintos, que es una gran preocupación nuestra, porque a veces es bueno mirar lo que está pasando en el espejo de al frente. En la estadística, los números, Chile tiene alrededor de 15 millones de tipologías de relaciones laborales. De hecho, en el último informe de CLAPE, de la Universidad Católica, que lo dirige el ministro Larraín, ¿no es cierto?, fue ministro del presidente Piñera, ellos han detectado casi un 46% de informalidad laboral. Y ese dato yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que preocuparnos de ese dato, de ahí nace también la mesa técnica con el subsecretario, porque a mayor informalidad en Chile, menos datos tenemos para implementar políticas públicas, y eso es algo preocupante, ¿ya? Porque el modelo de seguridad social en Chile está pensado en la formalidad laboral. ¿Ya? Si no hay formalidad laboral, hay datos que no estamos teniendo y hay una submuestra que es ya ni siquiera es un muestra, ¿ya? Porque si uno mira la comparación de datos objetivos, termina siendo una muestra bastante significativa. ¿Ya? Y ahí creo que teníamos que hacer los casos. Mira, del mundo de la NEF,
y a nuestros amigos de la NEF, siempre los preguntan por qué el acoso, ¿ya? No está considerado o no es enfermedad laboral. Yo lo puedo responder, pero yo creo que es importante que ellos tengan la visión de por qué el acoso no es necesariamente una enfermedad laboral. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción, como lo revisé riesgos psicosociales. Si estos factores no están gestionados, lo más probable es que puedan ocurrir situaciones de acoso. Ahora, el acoso en sí mismo es una acción reprochable, por cierto, condenable, por Absolutamente. cierto, pero no necesariamente eso es una enfermedad, ¿no? Eh, la persona puede tener un impacto en la persona y generar una enfermedad, pero el acoso en sí mismo es un acto violento, ¿no? Que está dentro del marco de la violencia, pero no es la enfermedad en sí mismo. Justamente, y eso, yo siempre se lo trato de transmitir a nuestros amigos de la NEF, y ahí también la área Costa de España lo ratifica. Aquí hay que dar una discusión pública si acaso debemos ratificar el convenio 190 de la OIT. Nosotros por lo menos creemos que hay que hacerlo, ¿ya? ¿Y por qué es importante dejar claro el tema del acoso? Porque el acoso es una acción, y para combatir el acoso son las instituciones, las empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, de todas las extensiones, de todos los rubros, las que deben implementar políticas, ¿no es cierto?, de OM, organización y método, de relaciones laborales, relaciones humanas, para impedir el acoso. Porque si no, aunque tengamos el mejor protocolo del mundo, no lo vamos a impedir. Porque el acoso es parte de un comportamiento, de un factor humano. Y para combatir, entre comillas, combatir, para mejorar, mejor dicho, para que no me reten después que dije combatir, para mejorar los factores humanos, teníamos que tener políticas éticas, ¿ya? El gran triunfo de Holanda en el tema de acoso fue justamente implementar o colaborar en implementar políticas de comportamiento humano al interior de la organización. Aquí está abierto el chat, no sé qué me quedé. Ah, alcancé. Mira, lo mismo que dije yo. Me adelanté a la Ale. Ya, efectivamente, yo no sé qué piensa la suceso de esto o la opinión personal o sea, del Mira, convenio 190. no tenemos, o sea, nosotros lo que creemos es que, como te comenté, el acoso es consecuencia de aquellos lugares de trabajo en el cual no se ha gestionado los riesgos psicosociales. Por lo tanto, nosotros tenemos puesto el foco en hacer prevención, ¿verdad? En todo en general, no solo en este aspecto. O sea, nosotros necesitamos cambiar la mirada y no ser reactivos, sino que ir a la parte preventiva que falta por desarrollar y que tiene que ver con prevenir para que no ocurran las situaciones que pueden generarse en los lugares de trabajo. Ahora, es importante que las instituciones y las empresas tengan códigos de ética, políticas que rechacen abiertamente el tema del acoso laboral y el acoso sexual, por cierto. Y nosotros en estos momentos nos encontramos trabajando en la validación del nuevo cuestionario para evaluar los riesgos psicosociales y hay una dimensión que se agrega que es violencia y acoso laboral, ¿verdad? Y ahí lo que queremos es que se pueda medir, porque a veces, muchas veces nos han dicho, nos han comentado, pasa que, pucha, pero ¿cómo vamos a actuar frente a algo si no sabemos lo que está pasando? Pues, en adelante, la nueva herramienta va a tener una dimensión que mide el acoso laboral en los lugares de trabajo. Sí, eso es de tremenda importancia para poder tomar medidas preventivas. Hay que tener datos. Y para tener datos hay que tomar la temperatura, hay que medir, hay que saber cuál es el factor. Nosotros entendemos y sabemos que hay una complicación respecto a eso, pero tenemos que seguir también avanzando en esa materia. El 11 de febrero, en la Comisión del Senado, ¿no es cierto?, se propuso la ratificación del convenio 190 de la OIT, se le pidió también al Ejecutivo que se pronunciara y esperemos que se haga. Yo creo que es importante tener un marco internacional más allá del protocolo Instance que aborde la violencia en general en el mundo del trabajo, en el mundo
de las relaciones laborales, y un llamado potente, un llamado urgente a seguir discutiendo y conversando de cómo incorporamos a ese mundo informal a la formalidad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en la matemática dura, ningún sistema de seguridad social se financia por sí solo. Ninguno, o sea, no existe en el mundo. Hay ejemplos de combinaciones de modelos existen. Hay países que han optado por castigar, entre comillas, las empresas informales aumentando la tasa de impuestos. Otros países han dicho no, si aumentamos la tasa de impuestos a las empresas informales, va a bajar la curva de empleabilidad, por lo tanto lo correcto es aumentar en impuestos generales a través de IVA. La verdad que en la discusión teórica podemos llegar a 10.000 conclusiones. Lo más importante primero es dar una discusión profunda del modelo de relaciones laborales que tenemos en Chile. En Chile existen más de 150 formas de contratación, algo que es único, absolutamente único. Hay varios estudios que hemos hecho sobre eso, pero sabemos que nuestros amigos de la Suceso lo están siempre invitando a todas las jornadas y escuchando. Y esperamos seguir mejorando en eso, Macarena, y invitarte siempre acá cuando tú lo quieras, como tú lo deseas. Esta es la casa también de la Suceso, así que un abrazo cariñoso. Hoy día ahora nos toca pausa activa de 8 minutos con nuestros... no sé, aquí todo preparado, no es nada al lote. Muy bien. Ya, de 8 minutos para que nuestros auspiciadores y patrocinadores también puedan mostrar su emprendimiento. Y después tenemos una conferencia ya de innovación y tecnología. Primero Mario Villalobos, después Felipe Chinchón con 3M. Después está, ¿no es cierto?, nuestra amiga Naldi de la Universidad Andrés de Bello, en representación de la empresa Brown, del laboratorio Brown, un tremendo laboratorio. Y después tenemos el late, sí que están todos cordialmente invitados. Descansamos 8 minutos, chicos, y después seguimos con la conferencia. Macarena, un abrazo cariñoso, muchas gracias, y sigamos en contacto para seguir Perfecto, mejorando la prevención. perfecto. Gracias por la invitación, que les vaya muy bien en la charla siguiente. Súper, abrazos.